Bueno, mira. Vamos entonces al inicio. Entonces, la clase de hoy básicamente va a tener dos partes. La clase de hoy va a tener dos partes. Una parte donde yo les traigo el último póster que yo presenté, ¿sí? El último póster que presenté, adelante. ¿Cómo está? Como ejemplo de lo que vamos a llegar a hacer es, que es recuerden que estamos grabando. Recuerden que estamos grabando, pues, para que se pongan en eso. Bueno, entonces la idea es que voy a presentarles entonces, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, por favor? Voy a presentarles el póster, que es a lo que tendríamos que llegar, ¿cierto? Es decir, esto es lo que realmente ustedes van a hacer. Entonces, yo les voy a hacer un ejemplo de cómo vamos a presentar este póster. Este póster básicamente, vamos a imaginarnos que ustedes son auditorio y yo se los voy a presentar. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Mesa. A continuación les voy a presentar los resultados de una investigación clínica que tuvo por nombre hallazgos clínicos y paraclínicos de pacientes con metabolopatías del Hospital Universitario San Vicente de Paúl entre 1998 y 2008. Bueno, este proyecto lo realizó el grupo que yo dirijo, que es el grupo de bioquímica y genética molecular. Básicamente trabajamos con profesores tanto de aquí de la facultad como profesores que están, pues son de la facultad pero están en el Hospital San Vicente de Paúl. Entonces, básicamente cuando hablamos de metabolopatías hablamos de los errores innatos del metabolismo. Eso sí, los errores innatos del metabolismo simplemente son enfermedades que, pues, son enfermedades que tienen un cambio o mutación genética, entonces nos van a llevar a que no se codifique adecuadamente, no se produzca adecuadamente una proteína o un sustrato. Entonces lo que va a hacer es que, como ustedes saben que los metabolismos son unas vías completas o ciclos, cuando esa enzima, esa proteína que tiene actividad enzimática se ve interrumpida, entonces hay acúmulo, deficiencia o ausencia de otros productos. Son genéticas porque se heredan de una, o unadas, porque se heredan de una generación a otra. Ahora, en el mundo hay muchas definiciones, los llaman trastornos innatos del metabolismo, trastornos congénitos del metabolismo, errores congénitos del metabolismo, síndromes metabólicos, metabolopatías, aminoacidopatías, en fin. Bueno, entonces de esos errores innatos del metabolismo, aproximadamente un 30% son de enfermedades raras. Las enfermedades raras están catalogadas como esas enfermedades que son de poca o de muy baja incidencia. Sin embargo, yo quiero contarles aquí una historia pequeñita, y es con respecto a los errores innatos del metabolismo, que ha habido durante la historia una mala interpretación y ha habido un mal uso de la palabra. Es que quien escribió esto es un médico inglés que se llamaba Archibald Carter, y entonces él encontró en una enfermedad que se llama alcaptonuria que los pacientes presentaban la enfermedad que tenía que ver con algo del metabolismo, pero que además estaban en sus hermanos y en sus padres. Entonces él describió este tipo de enfermedad, pero eso fue más o menos en 1886. En esa época entonces no se había todavía definido muy bien el DNA, la herencia, y lo que se hablaba era de unos factores, que influían
se heredaban de generación en generación. Entonces, en este sentido, a veces se interpreta mal el término. Bueno, ahora tenemos otro problema, y es que como está ese concepto de que es muy rara, que son enfermedades muy raras, y aquí en las escuelas enseñamos eso, entonces pasan a ser subdiagnosticadas, ¿correcto? Se subdiagnostican. Entonces, a nivel mundial, en algunos países de Europa desarrollados, en Estados Unidos, algunas de estas enfermedades pues, se han definido, pero pues se les ha definido su incidencia, ¿cierto? Pero entonces resulta que aquí en nuestro medio, en Colombia, no sabemos nada. No hay estadísticas que digan cuánto tenemos de esa enfermedad. En las publicaciones que hay reporte de casos aislados, pero no hay estadísticas pues, que nos puedan decir tanto de tanta enfermedad hay. Entonces nosotros, además de otro problema muy grave, que es que no tenemos dónde diagnosticar estas enfermedades. ¿Por qué? Básicamente porque el único servicio que nosotros tenemos para los laboratorios que actualmente están funcionando, están en Bogotá, uno es del doctor Uribe de la Universidad de los Andes y otro de la Javeriana del doctor Barreto. Entonces cualquier muestra que ustedes vayan a enviar en el futuro, muy seguramente en un futuro cercano la van a enviar. Pero precisamente eso es lo que queremos como empezar a cambiar y que es uno de los propósitos del grupo, ¿cierto? Entonces básicamente nosotros nos planteamos como objetivo estudiar esas historias clínicas y clasificarlas de acuerdo al CEI, que es el Código Internacional de Enfermedades, los que estaban catalogados como errores del metabolismo. Y cogimos un corte entre 1998 y 2008. ¿Por qué esa época? Porque antes del 98 no hay estadística, o sea, todo está, o sea, no hay cómo reconstruir la historia. Bien, entonces nosotros ya en los objetivos específicos lo que pretendíamos era clasificar las enfermedades metabólicas que hay en nuestro medio, mirar si esos pacientes fueron diagnosticados solo por datos clínicos, por hallazgos clínicos, comprobados y confirmados con datos de laboratorio, tanto de pruebas cualitativas como cuantitativas, e incluso genéticas o moleculares, ¿cierto? Y mirar entonces si esas manifestaciones clínicas que decía la historia sí correspondían a la enfermedad que le diagnosticaron. ¿Listo? Entonces básicamente en la metodología, el tipo de estudio pues entonces es descriptivo retrospectivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos narrando qué hay en estas historias y es en historias que están atrás, ¿sí? Bien, la muestra entonces son las historias de los pacientes del Hospital San Vicente de Paul entre 1998 y el 2008. Bien, vamos entonces a mirar ahora los resultados que obtuvimos. Es muy interesante porque cuando nosotros fuimos a hacer este proyecto tuvimos mucha reticencia, no les gustaba, no parecía, para que van a estudiar algo, van a encontrar 10 pacientes. Y miren lo que encontramos. Nosotros encontramos dentro del CIE, encontramos unas 1200 enfermedades. De esas 1200 enfermedades seleccionamos 653 y esas fueron las que se revisaron. Finalmente, cuando miramos que tuvieran el diagnóstico adecuado, seleccionamos 579, ¿sí? Y de esas 579, entonces 157 pertenecían a los errores innatos del metabolismo. Ojo que nosotros hay algunas cosas que excluimos, ¿cierto? Como el albinismo, que pertenece a los errores innatos del metabolismo, y la deficiencia de algunas enzimas estomacales. Bien, de todos esos 553, 200
la glucogenosis, ¿sí? Eso ya cuando ustedes vean metabolismo lo van a entender. Dentro de las glucopolisacaridosis está el síndrome de Morquio y las glucopolisacaridosis sin especificar. De las aminoacidurias tenemos la hiperglicinemia no cetóxica y la homocisteína. Este dato es muy importante porque en los resultados que nosotros hemos comparado con algunos hospitales, nosotros actualmente tenemos una cooperación con el Hospital Pablo Tobón Uribe, y ellos igualmente han encontrado en los datos que ellos reportan o tienen dentro del hospital, reportan la hiperglicinemia no cetóxica. ¿Qué se sabe y qué se ha hecho en la ciudad de eso? Nada. No sabemos nada de eso. Bien, o sea que nosotros podemos... bueno, y otra cosa muy interesante, aunque la porfiria intermitente aguda es producida por un compuesto nitrogenado, que es la porfirina, encontramos muy abundantemente, en realidad fueron 29 solo que con porfiria intermitente aguda 22, ¿cierto? Entonces fíjese usted que en esta tabla nos muestra que la mayor abundancia, ¿sí? Si nosotros sumáramos estos dos, lógicamente subiría increíblemente los aminoácidos, es decir, dentro de las metabolopatías que tenemos en nuestro medio, las que corresponden al metabolismo de los aminoácidos es la más grande. Bien, fíjense usted acá entonces que lógicamente aquí mostramos que esta correspondería a las porfirias y las aminoacidurias corresponderían casi a más de la mitad, ¿cierto? A la mitad, fíjense que es más o menos el 60%, un poquito más. Bien, de todas esas historias que revisamos, ¿cierto? Entonces, 45% de ellas fueron diagnosticadas única y exclusivamente por hallazgos clínicos. Y eso es muy delicado. Y es muy delicado básicamente porque, por ejemplo, la glucopolisacaridosis, en las glucogenosis o en algunas otras, si no se hacen determinadas pruebas, ¿sí? No se sabe qué tipo de enfermedad es, ¿cierto? Y simplemente se queda así, se le hace un tratamiento y la persona puede morir, ¿cierto? Algunas pocas, el 27% solamente tenían pruebas de laboratorio, ¿sí? Y cualitativas. Cuantitativas, el 1%. Y los hallazgos enzimáticos y de molecular no teníamos. Ahora, las edades oscilaban, ¿cierto? Fíjense que, como bien se ha dicho en la literatura, la mayoría de estas enfermedades se presentan en la edad infantil. Fíjense que aquí el rango de edades era en niños que oscilaban entre 1 y 10 años, ¿cierto? Si nosotros podemos de 10 años, desde días hasta 10 años, fíjense que es significativamente diferente a los de la edad adulta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como esto es subdiagnosticado, muchos pacientes tienen la enfermedad, pero nunca se sabe. No tienen una buena calidad de vida, pero se quedan así. Aquí quisimos mostrar, nosotros seleccionamos de las historias la procedencia donde venía, ¿cierto? Aquí tenemos los pueblos que más encontramos en Antioquia y con estos datos corroboramos lo que siempre se ha dicho sobre la problemática que hay en el oriente antioqueño, que hay una alta endogamia, o sea que se mezclan entre ellos. Fíjense que los pueblos que más tuvieron, ¿sí? Son los que pertenecen al oriente antioqueño, ¿sí? Recuerden que por aquí hemos encontrado la familia más grande del mundo con Alzheimer, ¿cierto? ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver porque los errores innatos del metabolismo o las enfermedades neurodegenerativas entonces tienen un componente caucasoideo, es decir, de raza blanca. Aunque hay algunos por mutación de novo, es decir, que espontáneamente se da una nueva mutación. Bien, entonces nosotros ¿qué pudimos concluir con todo esto? Miren, ya como lo habíamos dicho al inicio, lo corroboramos, no
no hay datos, no hay prevalencia, no hay estadísticas sobre los derrames asesinatos en Colombia y mucho menos localmente, pues aquí en Medellín. Realmente fíjense que sí son frecuentes, que aquí es más o menos del 10 al 15% lo que encontramos. Realmente es bastante para estas enfermedades, las enfermedades raras. Lamentablemente tenemos que decir que hay un desconocimiento por parte del personal de salud bien incrementado, o sea, no sabemos sobre estas enfermedades, ¿cierto? Y pues lógicamente el hallazgo de los pacientes con procedencia del oriente antioqueño son muy importantes, porque eso quiere decir que todo este tipo de mutaciones están muy diseminadas en la población. ¿Listo? Entonces, las investigaciones que a futuro nosotros ya queremos hacer, demostrando con esto que en realidad son abundantes y de hecho ya lo estamos haciendo, hemos empezado a ampliar el radio, ya tenemos la Secretaría de Salud de Envigado, de Bello, algunos pueblos del oriente antioqueño, tenemos el Santuario, tenemos Río Negro, y la idea es entonces caracterizar estos pacientes a ver si finalmente podemos dar datos que puedan servir para las políticas de salud. Vamos a ver cuánto me demoré. Mucho, me demoré 20 minutos. Bueno, no está tan mal porque más o menos cuando uno está haciendo un póster es más o menos entre 10 y 15 minutos, ¿no? Bueno, para quienes llegaron tarde, se me había olvidado decirles la vez pasada, quiero decirles dos cositas, ¿sabes? Bueno, vamos a iniciar. Lo primero es que